Bendiciones. Quiero contar 2 sueños que tuve. En el primer sueño recuerdo que iba a ir a una fiesta con mi familia, y recuerdo que cuando llegamos a esta fiesta era una fiesta donde había mucha gente bailando muy sensualmente. También las mujeres, su ropa estaba muy descotada, y recuerdo que cuando estaba ahí, yo pensé, bueno, estoy aquí pero no voy a hacer nada malo. Sin embargo, cuando pasó el tiempo y yo miraba cómo ellos bailaban y todo eso, entonces yo decidí irme al baño, y bueno, a un vestuario para ser exacto, y había un espejo grande, y recuerdo que en ese espejo yo saqué maquillaje y me iba a pintar porque quería arreglarme más, quería verme más bonita. Entonces saqué maquillaje y cada vez me pintaba más, y decía, cada vez me pintaba aún más y aún más. Y recuerdo que hubo un tiempo ya, después de pintarme tanto, recuerdo que me miré y no me reconocía. También me miraba que mi cara no estaba bonita, al contrario, me miraba fea. Y amén. Y recuerdo que también en ese sueño, recuerdo que había un grupo de jóvenes. Recuerdo que era un grupo de jóvenes que estaban hablando, y hablaban de que, creo que hablaban sobre, no me acuerdo muy bien para ser exacta, pero hablaba algo sobre de que ellas podían estar yendo a las fiestas, y con que fueran a la iglesia era más que suficiente para estar bien con Dios. Y recuerdo que captó mi atención eso, y me acerqué y les dije que recuerdo que les empecé a hablar y les decía que no, que cuando, no me acuerdo con exactitud que les dije, pero les decía que así no era, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que tenemos que dar esos frutos que demuestran que verdaderamente somos salvos. Dice que hemos sido salvos, amén, y hemos para ser preparados, amén, para dar fruto, para dar fruto. Entonces tenemos que reflejar que verdaderamente somos salvos. La salvación viene solamente por la fe, mas sin embargo la fe genuina produce frutos. La fe que cuenta, la fe que Yeshua ve, la fe que mi papá ve, es una fe con obras. La fe sin obras está muerta. Amén. En Santiago habla sobre eso. Y recuerdo que le empecé a hablar y le decía que no se engañara, y terminó ese sueño. Más sin embargo, yo me di cuenta que mi papá me estaba dando un mensaje, y era de que cada vez que yo me ponía más maquillaje, yo distorsionaba la belleza que él ya me había dado. Entonces me quedé meditando en eso, y ya. Y ese fue un sueño que tuve hace tiempo, no mucho. Y anoche, ayer cuando estaba meditando en eso, sobre el maquillaje, y recuerdo que cuando me dormí tuve un sueño, y recuerdo que estaba en una fiesta. Recuerdo que estaba usando un pantalón apretado, y mi espalda estaba descubierta.
recuerdo que dos o un chico, no me acuerdo si uno o dos, me estaban, o sea, persiguiendo por lujuria, les gusté, em, y recuerdo que me estaban ellos como tipo persiguiendo por la casa, porque la fiesta era en una casa, y más sin embargo yo recuerdo que yo me fui al cuarto a seguirme arreglando, y recuerdo que ya después se acabó este sueño y papá me dio otro sueño. Se acabó este sueño y pensé que ya me iba a levantar, pero no me levanté, sino que me fui a otro sueño donde el Señor me dejaba ver una pared y en esa pared estaban las escrituras del Señor y donde Él me estaba explicando con referente a eso, sobre el mundo. Y recuerdo que también me enseñó fotos, tipo como si estuvieras viendo Instagram, que estás viendo las fotos de las personas. Y recuerdo que primero vi una persona sin maquillaje, después vi esa misma persona que se puso, si iba más para abajo en sus fotos, miraba que esa persona se puso pestañas postizas. Y recuerdo que después empezaron a salirme más fotos de mujeres. Cada vez las mujeres, era cada vez una mujer diferente, pero cada una de ellas cada vez tenía más maquillaje. Y recuerdo que decían como de que te puedes parecer a mí, si tú quieres te puedes parecer a mí. Entonces, y tipo como de que si tú quieres mi nariz, te la puedes hacer. Entonces, recuerdo que ya terminó el sueño y me puse a pensar que en sí, o sea, la ropa que yo tenía puesta en esa fiesta estaba provocando algo en esos chicos. Me estaban viendo, pero no me estaban viendo por lo que obviamente había en mí, por quien yo era, sino por lo que yo les estaba enseñando, y yo les estaba enseñando mi cuerpo. Y recuerdo que también lo de las fotos, lo de los maquillajes, tipo me daba a entender de que cuando una persona usa maquillaje, una persona se cambia la cara. Haz de cuenta que cambias las facciones que el Señor ya te dio. Y entonces esos dos fueron mis sueños. Y quiero leer Gálatas 2 Gálatas 2 del versículo 16. Dice: de cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por Yahweh basado en la observación legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, sino por medio de la confianza en la llenura de fe del Mashiach, del Mesías. Entonces nosotros también ponemos nuestra confianza en el Mashiach, Yahshua, y nos volvemos fieles a él, para que podamos ser declarados justificados por la confianza en la llenura de fe del Mashiach, y no basado en la observación legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, por cuanto basado en la observación legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, nadie será declarado justificado. Amén. Y esto lo estoy leyendo, amén, porque quiero dejar en claro que una persona no es justificada por sus obras, por las obras de la ley. Una persona es justificada y es salva por la fe. Solo una persona puede ser salva por la fe. Cuando una persona te dice, oye, si tú no haces esto, no eres salva, o tipo como, no sé, mucha gente tiene sus de estas, ¿no? En aquel tiempo decían que si no se circuncidaban, no eran salvos. Entonces ellos intentaban basarse en las leyes. Y Pablo dejaba muy en claro que no, que es por la fe que uno es salvo, amén. Y ya después por la fe es que uno obedece la ley. Ya es por la fe, ese es el fruto, esa es la obra.
cuando uno es salvo, cuando uno tiene una fe genuina, uno se va del pecado. Y dice que la definición del pecado es la transgresión de la ley. Entonces, cuando nosotros transgredimos la ley, nosotros estamos pecando. Pero eso viene después. Eso viene como un resultado de una fe genuina. Amén. Quiero dejar en claro que solo por fe somos salvos y que nuestra vestimenta, nuestras obras es algo que es después de nuestra fe. Amén. Es algo que produce. Quiero leer también Lucas 3, del versículo 17 al 19, dice: Ya tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Amén. Aquí en este capítulo está hablando Juan el Bautista y él hablaba cómo tenemos que producir frutos de arrepentimiento. En este capítulo está hablando de que los fariseos se querían bautizar, pero ellos no mostraban frutos de arrepentimiento. Amén. Y aquí el Señor dice que el Señor va a limpiar su cera, pero amén, y recoger su trigo en su granero, y va a quemar la paja los que no pertenecen al Señor. Amén. Entonces, algo clave aquí es que cuando nosotros tenemos que producir frutos de arrepentimiento, una persona cuando dice que es salva, cuando dice que ha confiado en Yeshua, una persona, su vida no puede ser igual. Tiene que haber un fruto de arrepentimiento, tienes que demostrar algo, hay algo que tiene que cambiar en ti. Amén. Y amén, dice en el versículo 18, dice: y con muchas otras advertencias aparte de estas, anunciaba las buenas noticias al pueblo. Pero Juan, también denunciaba a Herodes, el gobernador regional, por tener como mujer suya a Herodías, la esposa de su hermano, y por todas las cosas perversas que Herodes había hecho. Por tener como mujer suya a Herodías, la esposa de su hermano, y por todas las cosas perversas que Herodes había hecho. Si no conocemos, hermanos, la esposa de Herodes tenía una hija, y en una fiesta que ellos hicieron, su hija danzó, bailó, y a Herodes le agradó. Y después él le dijo que le pidiera lo que quisiera, que él se lo iba a dar a su hija, y después su hija se apoyó en el consejo de su madre, y su mamá odiaba a Juan el Bautista porque Juan el Bautista les decía que lo que estaban haciendo estaba mal, que ella no podía estar con el esposo, con su esposo, porque ella, amén, su pareja era su hermano. Amén. Él había tomado al hermano de su esposo como pareja. Y lo que nos deja entender también aquí es que la hija de Herodías, ella bailó sensualmente, y eso provocó algo malo. Eso hizo en el hombre algo malo. Amén. Al igual que su mamá. Y su mamá lo podemos poner por ejemplo porque su mamá fue una mala consejera, y muchas veces no tenemos personas que nos aconsejen, que tal vez nos van a decir que ¿por qué te vistes así? O ¿por qué eres así o así? Entonces tenemos también que tener cuidado de quién estamos tomando consejos, y a quién estamos tomando consejos. Quiero leer en Proverbio 30, el versículo 20, dice:
Esta es la senda de una mujer adúltera. Ella come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Amén. Cuando una persona es una persona seductora, muchas veces nosotros también en nuestro corazón sabemos cuando nos movemos o intentamos hacer algo y podemos decir, él es el que me vio, él por qué me está viendo, o él es la culpa es de él. Y muchas veces no tomamos la responsabilidad como mujeres que nuestra ropa puede ser provocativa y puede tentar a nuestro hermano que está débil tal vez en ese aspecto. Sabemos que los hombres tienen una debilidad más una debilidad tal vez como nosotras como mujeres no somos tan así, pero los hombres tienen esa debilidad más. También quiero leer Proverbios capítulo 30 del versículo 12. Dice, una generación perversa se juzga a sí misma ser pura, pero no limpia la inmundicia de su camino. Amén. En esta generación ya se ha generalizado, ya se ha hecho normal una cultura que tiene relaciones antes de matrimonio, una cultura que se viste provocativamente, que tú puedes ver todo, básicamente. Ya no es algo que solo tu pareja lo puede ver, sino que cualquier persona que quiera verlo lo puede ver. Y no lo ven mal. Es una generación, en la generación que estamos ahorita, es una generación que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Pero el Señor nos ha mandado nos ha apartado, nos ha hecho santos. Amén. Que no nos acostumbremos, que no nos hagamos como las costumbres de ellos, como las costumbres del mundo, sino que nuestra mente sea renovada por su palabra. Amén. Quiero leer también Amos 8 del versículo 11 al 12. Los días están llegando, dice Yahweh Elohim, cuando enviaré hambruna por la tierra, no una hambruna por pan y sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. La gente se tambaleará de mar a mar y de norte a este, corriendo de aquí para allá, buscando la palabra de Yahweh, pero no la encontrarán. Amén. Y al igual que con este versículo, quiero leer 2 de Timoteo, capítulo 4, del 3 al 4, dice, pues el tiempo está cerca cuando la gente no tendrá paciencia para enseñanza sólida, sino que abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír. Se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas. Amén. Estamos en tiempos difíciles donde mucha gente solo quiere escuchar la palabra, pero no quiere escuchar la reprensión, quiere escuchar lo que ellos quieren oír, tipo de que quieren escuchar solo que Dios es amor, pero no quieren escuchar que Dios también es fuego consumidor. Solo quieren enfocarse en un evangelio a medias, no un evangelio del arrepentimiento. Cuando Yeshua vino, lo primero que él dijo es arrepentidos y convertidos. Amén. Y creer el evangelio. Él claramente uno de sus mensajes muy importantes fue el arrepentimiento. Amén. Y amén, aquí claramente dice que en estos últimos tiempos mucha gente va a querer oír lo que ellos quieran, mucha gente va a querer oír, oye, tú al Señor no le importa cómo te vistas, tú vístete como tú quieras, al Señor le importa tu corazón. Esa es una doctrina en sí equivocada. Podemos ver que en otro capítulo habla Pablo de cómo las mujeres se deben de vestir. Amén. Entonces, si el Señor si el Señor da consejos de cómo una mujer se debe de vestir modestamente, entonces eso significa que a Él sí le importa cómo nos vestimos. A Él sí le importa cómo nos reflejamos ante el mundo. Amén.
dice que el mundo nos odiará, amén, porque lo odió a Él, amén. Tiene que haber una diferencia entre tú y el mundo, amén. Y eso en sí, hermanos, es una transformación. El Señor lo va a hacer en los corazones, primeramente, una modestia del corazón, y eso se va a reflejar después afuera. Quiero leer también Malaquías 4. Dice: porque el día viene ardiendo como un horno y los consumirá, y todos los perversos y todos los extraños serán rastrojo. El día que está viniendo los prenderán llamas, dice Yahweh a Elión, y no les quedará raíz ni rama. Pero ustedes que temen a mi nombre, les nacerá el sol de justicia, con sanidad en sus alas, y romperán en saltos, como becerros soltados de las amarras. Ustedes pisotearán al perverso, serán ceniza debajo de las plantas de sus pies, en el día en que yo designe, dice Yahweh a Elión. Recuerden la Torá de Moisés, mi siervo, de acuerdo como le ordené en Horeb, a un misbot, a un mandamiento y reglamentos para todo Israel. Miren, les enviaré a ustedes a Elías, el Tishbi, antes de la venida del gran y glorioso día de Yahweh. Él volverá los corazones de los padres a los hijos y el corazón de un hombre a su prójimo, a no ser que yo venga y golpee la tierra con destrucción completa. Miren, les enviaré a ustedes a Elías, el profeta, antes de la venida del gran y terrible día de Yahweh. Amén. Esto es algo que vemos. Amén. Y este capítulo en sí dice que nos recordemos la Torá, que nos recordemos la ley del Señor. Amén. Dice que la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Amén. Salmos 19. Amén. Entonces, ahorita también una de las doctrinas falsas que ha estado muy popular es que la Torah está abolida, cuando Yeshua claramente dice que Él no ha venido a abolir la Torah. Amén. Él no ha venido a abolirla, sino a cumplirla. Él vino a enseñar las cosas que verdaderamente el Padre se refería. Mucha gente, los escribas, no entendían la palabra, aunque se les dio la palabra, no la entendían. Amén. Tenían sus corazones como entenebrecidos, no entendían, y ahí empezaron a sacar muchas leyes de hombres. Al día de Shabbat, al día de reposo, le decían no pueden sanar. Esa fue una ley que ellos se inventaron. Yeshua claramente dice que el día de Shabbat fue para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Amén. Entonces Yeshua, si vemos lo que él hizo, vimos que él cumplió la Torá, él cumplió la ley, y también vemos que los discípulos después de Yeshua siguen celebrando las festividades, siguen celebrando el día de Shabbat. Hay versículos que sacan ahora la gente fuera de contexto, como dice Pedro. Amén. Habla Pedro que los versículos de Pablo, la gente se ha confundido, haz de cuenta que la gente ha agarrado los versículos del Pablo y los ha transgresado. Ay, no sé cómo se dice eso, pero han agarrado los versículos de Pablo y han hecho ellos doctrinas que son erradas, no son correctas, y el Señor, amén, está airado con todas esas doctrinas, porque esas doctrinas hacen que la gente viva en libertinaje, que no obedezcan sus mandamientos, que no lo amen en verdad. Y eso es todo. Amén.